Buenos días, compañeros de NotiSAP. Hoy me encuentro en la sede Kennedy del Colegio Santos Apóstoles en el barrio Chapinero de la ciudad de Cúcuta. Hoy vengo a entrevistar al coordinador de este colegio para hacerle una pequeña entrevista sobre las clases virtuales, cómo empezaron, cómo se desarrollaron y cómo ellos quieren volver a la presencialidad en las clases. Acompáñenme. Estoy aquí con el coordinador Gabriel Augusto Gutiérrez Barajas, de la sede Kennedy del Colegio Santos Apóstoles del barrio Chapinero en Cúcuta. Hoy estoy con él, me está regalando su tiempo para responderme unas preguntas sobre la educación virtual en Colombia después de la pandemia. Buenos días, profesor. Buenos días. La primera pregunta: ¿qué tanto cree usted que afectó la parte académica tanto en estudiantes de primaria como en secundaria al iniciar las clases virtuales de la pandemia? Bueno, la pandemia nos trajo a todos nosotros muchos cambios y definitivamente la incidencia en la parte académica ha sido muy notoria, ya que pues, nos ha exigido volver a la casa, nos ha sacado de las aulas y esto ha generado muchos cambios a nivel de la familia, del acompañamiento. De igual manera, la falta de conectividad para muchos estudiantes ha sido un detalle primordial para bajar su rendimiento académico, dado que no tienen la continuidad de comunicación con los maestros y les toca limitarse con lo que tengan en la casa, desde casa, muchas veces trabajando incluso ellos solos. Es decir, que la afectación académica ha sido bastante notoria en los estudiantes tanto de básica primaria como de bachillerato. Muchas gracias. ¿Siente usted que el gobierno nacional y el Ministerio de las TIC han apoyado la educación virtual para tener una educación de calidad? ¿Y qué aportes ha recibido la institución para esta pandemia? El año anterior, el gobierno nacional, al iniciar la pandemia, hizo un giro adicional para los colegios para que se dedicara a cubrir esos gastos de la pandemia. No fueron lo suficientes, pero eran una ayuda. Lamentablemente este año esos giros no se dieron. Se vio disminuida la capacidad de los colegios financieramente para poder cubrir estos gastos que da la pandemia. Y el Ministerio de las TIC, la verdad, ha brillado por su ausencia, solamente ha generado cantidad de capacitaciones, pero no ha generado lo más importante, que es la conectividad para nuestros estudiantes. Han hecho algunas ayudas que son pañitos de agua tibia, como por ejemplo unos SINCAR que han regalado el año pasado y este año de igual manera, pero pues al colegio el año pasado, por ejemplo, para 3.600 estudiantes solamente llegaron 75 chicos. Entonces, creo que eso y nada termina siendo igual. Sí, señor. Hace un año y medio comenzó la educación virtual por la pandemia. ¿Cómo cree usted que hoy, 16 de septiembre, se encuentra el nivel educativo de los colegios? Bueno, el Colegio Santos Apóstoles siempre ha brillado por sus excelentes resultados, por estar dentro del top 5 a nivel departamental de los colegios públicos. El año pasado se notó un bajonazo en estos resultados, y creería yo que a esta fecha, que continuamos nosotros desde la virtualidad por la falta de aporte del gobierno nacional y local en la infraestructura de nuestro colegio, creo que el nivel educativo ha ido en retroceso. Yo le he dicho a mis maestros, compañeros, también directivos, que considero que estamos hablando de un atraso de casi entre 2 y 3 años a nivel académico. Su opinión: ¿usted cree que Cúcuta está preparada para el retorno a clases semipresenciales? ¿Este colegio qué medidas ha adoptado? Bueno, Cúcuta no se preparó. La verdad es que Cúcuta no se preparó para esto. La inversión en las instalaciones locativas fue mínima. Nuestra institución educativa, desde que nació con problemas de infraestructura. Tenemos una sede de bachillerato muy pequeña, sin espacios deportivos, sin espacios para poder convivir con los demás, y ahora que nos implica nos implica el distanciamiento físico, pues no vamos a tener el espacio suficiente en las aulas ni en las áreas comunes para el compartir de nuestros estudiantes. Seguimos apostándole desde el colegio a adaptar las sedes, que tampoco tienen espacios suficientes, para poder recibir a los niños que quieran llegar y hasta el límite que nosotros podamos ofrecer. Lamentablemente seguimos con daños de infraestructura. Tenemos la sede Kennedy, por ejemplo, con daño en la infraestructura de las baterías sanitarias. Es un daño que estaba anterior a la pandemia, pero que con el tiempo de la pandemia y la soledad en la escuela se ha ido notando
de mayor manera. Tuvimos la visita de la Secretaría de Infraestructura, de la Secretaría, perdón, de Planeación, tuvimos la visita de riesgos y nos han mostrado un panorama en el informe que llegó casi 2 meses después de la visita, donde nos está diciendo que nuestras sedes todas tienen alto riesgo y en esas condiciones nos quieren hacer volver. Lamentablemente no estamos preparados desde la parte de las instalaciones físicas. Queremos volver, le hemos manifestado en cantidad de ocasiones a la Secretaría de Educación que nosotros queremos volver, los maestros quieren volver, los directivos queremos volver, muchos padres de familia quieren volver, pero no tenemos las condiciones de seguridad. Tenemos elementos de bioseguridad, tenemos ya alguna señalización con lo que nos piden los protocolos, con la resolución 777. Nos han regalado desde la Secretaría de Educación para cada sede 2 lavamanos para poder abarcar cantidad de estudiantes, lavamanos portátiles, pero pues todo esto es muy insuficiente. Estamos en un proceso de adaptación de algunas sedes para mirar un regreso gradual, ya que somos 5 sedes, estamos pensando en regresar en 2 sedes de primaria, pero con muy pocas aulas, porque las aulas también se encuentran en malas condiciones, algunas, y de pronto con bachillerato, pero solamente los grupos mayores, que serían 10º y 11 grado. Lamentablemente esa es nuestra realidad. ¿Usted ha sentido que ha contado con el apoyo tanto de los padres de familia como de los estudiantes para volver a las clases presenciales? Todavía sigue habiendo una gran resistencia de la gran mayoría de padres de familia, porque conocen las condiciones de las escuelas nuestras, porque conocen las condiciones de la infraestructura. Ellos están seguros de que nosotros, los directivos y los maestros, haremos todo lo posible para que las cosas salgan bien, para que sus hijos estén seguros, pero desconfían todavía pues, del ambiente que se pueda generar y de los espacios que tenemos. Es obvio que en cada salón hay grupos poblacionales por las estratificaciones de los alumnos. Tenemos alumnos de escasos recursos y alumnos con un poco de recursos más altos. Ellos, cuando empezó la pandemia, por lo menos los niños con recursos un poco más altos tenían más accesibilidad a la educación virtual porque de pronto contaban con un buen internet, con los dispositivos, computadores, celulares, tablets para poder asistir en esas clases, mientras que los niños de escasos recursos no los contaban. ¿Cómo va a ser el proceso evaluativo y académico para los estudiantes cuando no se presentaron las mismas oportunidades? Bueno, el colegio primero que todo hizo una cosa importante que además de que fue orientado por el Ministerio de Educación Nacional, ya nosotros lo habíamos pensado y fue la flexibilidad del colegio. Es decir, no estamos abarcando todas las áreas al tiempo con la misma intensidad como se hacía en la presencialidad, dado a que la situación que usted está planteando. El proceso evaluativo obviamente ha sido flexible dependiendo de las condiciones de cada niño y de cada padre de familia. Estamos hablando de que no es lo mismo evaluar a un niño que puede tener conectividad todos los días mediante videollamadas, mediante las diferentes plataformas que utilizamos en la institución, a un niño que solamente le llega el material pedagógico a su casa y solamente puede regresar fotografías. Se evalúa dependiendo de ello. Hay niños a los que se les exige más porque más tienen, porque eso lo dice el mismo Evangelio, y a los niños que han tenido las limitantes, pues se les evalúa desde las limitaciones que tienen. Es decir, no podemos hacer una evaluación igual para todos porque las condiciones no han sido igual para todos. Usted, como coordinador de esa institución, ¿cuáles fueron las primeras problemáticas que recibió por parte de los padres de familia al inicio de las clases virtuales? ¿Y cuáles fueron las soluciones que ustedes dieron para esas problemáticas? La principal problemática fue la imposibilidad de la conectividad. Eso fue lo primero que los padres de familia nos manifestaron, la falta de acceso al internet, a dispositivos móviles o a dispositivos computarizados. ¿El colegio qué hizo? Organizó con los maestros unas cartillas, no fueron solamente unas guías, sino unas cartillas empastadas de muy buena calidad, a full color, para entregarle a todos los niños en básica primaria. Los niños en básica primaria que no recibieron la cartilla fue porque su papá no quiso venir a recogerla, más no porque el colegio no se la hubiera ofrecido. Entonces, esa fue una primera solución que dimos para que los niños pudieran continuar trabajando desde casa. Además, pues obviamente
de seguir abriendo los espacios en la institución educativa para que puedan tener acceso a la alimentación escolar y pues con la constante seguimiento que le hacemos a aquellos niños que normalmente se nos van perdiendo en el tiempo por la falta de conectividad, estamos pendientes de estar buscando la forma de llamarlos, de hablar con ellos, para comprenderlo y para poderles apoyar. Muchos maestros incluso, debo decirlo en este momento, metieron su mano al bolsillo, lo que no hizo el gobierno nacional, para poderle hacer recargas a algunos padres de familia para que permitieran que sus hijos estuvieran al menos en una clase durante el mes. Pero tuvieron que ellos mismos hacer la recarga con el afán de que los niños siguieran allí vinculados desde la virtualidad, pero continuando en el proceso educativo. Con esa respuesta vamos a la siguiente pregunta. ¿Las clases virtuales incrementó la deserción escolar en la institución? En nuestro colegio normalmente no hay mucha deserción. El año pasado sí se alcanzó a notar un pequeño incremento. Fue muy leve, pero sí lo hubo, no podemos negarlo. Logramos rescatar de alguna manera, pues, por decirlo de alguna manera, algunos niños que se nos estaban queriendo salir por las necesidades que tenían, pero pues la mayoría de niños que desertaron fue porque eran de población móvil, niños venezolanos o niños que pertenecen a otros departamentos del país y sus familias, por la situación económica, tuvieron que retornar a esos lugares. Pero más que todo fueron retiros, más no deserción. ¿Qué plataformas digitales son las más usadas por el colegio en las clases virtuales? Las principales han sido la plataforma Zoom, la plataforma Meet, porque el colegio desde unos años atrás maneja una plataforma institucional llamada OVI y ellos a su vez enlazaron dentro de la plataforma todo lo que tiene que ver con la parte de Google. Entonces la plataforma Meet está siendo usada más que todo el bachillerato y obviamente diría yo que el pionero en todo el tiempo ha sido el WhatsApp. ¿Cree que los estudiantes han exteriorizado la apatía de las clases virtuales? O sea, ellos han estado renuentes a participar en las clases virtuales. Sí, se cansan mucho de estar frente a un computador, se cansan mucho de que no haya esa cercanía con sus compañeros, con sus maestros, pero hemos visto un fenómeno y es que desde el mes de junio, cuando se reactivó la educación en Colombia, después de ese paro extenso que existió, que empezaron a aumentar las clases, la conectividad de los estudiantes. Teníamos grupos donde solamente se conectaban 12, 14 niños, ahora esos grupos ya conectan 24 o 25 niños. No sé si haya sido de pronto una reflexión, el paro, la necesidad de estar estudiando y también pues el hecho de que después de mitad de año el ministerio ha ido convocando a los colegios que hagan presencialidad. De pronto pues fue una forma de los padres de familia de manifestar de que quieren continuar desde lo virtual y que estaban mostrando que sí tenían cómo hacerlo. Usted como coordinador, ¿qué recomendaciones nos daría para aumentar la calidad educativa en las clases virtuales? Primero, es necesario que haya inversión social, que haya más posibilidades de empleo. ¿Por qué? Porque esto genera que en las familias hayan recursos para que haya conectividad. Si no hay conectividad, las clases virtuales van a fracasar siempre. Y segundo, que haya la capacitación para maestros, para padres de familia, sobre el uso de las tecnologías y el buen uso de las tecnologías. Es necesario. Los maestros se han ido autocapacitando con esto de la pandemia, pero aún hay muchos maestros que uno les encuentra como cierta renuencia a lo digital, ya sea por su edad, ya sea por su estilo de vida, pero creo que eso sería algo muy importante. Bueno, coordinador, muchísimas gracias por su tiempo, de verdad le agradezco la entrevista y sus aportes fueron bastante valiosos para nosotros. Muchísimas gracias. Con mucho gusto. Me despido con ustedes, voy a seguir con otra entrevista, ahorita más tarde la paso. Muchísimas gracias, compañeros.